Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, les voy a leer unas palabras. Si yo, por ejemplo, atara a mi hijo en una silla con cinta de embalar, si yo además le diera medicación sin decirle por qué, si además la mantuviera varios días aislada en una habitación sin luz, si además me negara a informar a nadie de lo que le ocurre a mi hija, si eso ocurriera, el fiscal y la autoridad judicial correctamente me quitaría la tutela y la custodia de mi hija. Sin embargo, si esto lo hace el Estado, como lo ha hecho en tantas ocasiones que ha documentado Amnistía Internacional y otras instituciones que firman este informe, no se hace absolutamente nada y nadie paga por ello y los menores siguen allí. Estas son unas palabras de Esteban Beltrán, que es miembro de Amnistía Internacional y que hizo un informe en el año 2010. No está hablando ni siquiera de un centro de menores infractores, de un centro de reforma, sino que de hecho está hablando de un centro terapéutico para menores con trastornos de conducta. De hecho, es uno de los recursos que entran dentro del sistema de protección y es de lo que estamos hablando hoy aquí. Y no ha pasado tanto tiempo desde que salió este informe, es del año 2011, en el que varias organizaciones, también hubo un informe del Defensor del Pueblo, que denunciaba que en el sistema de protección se vulneraban sistemáticamente los derechos de la infancia. Y de hecho, a raíz de este informe tuvieron que cerrar varios centros, uno de ellos el gestionado por Obelén en la Comunidad de Madrid. Y tampoco ha pasado mucho tiempo desde que murió Ramón Barrios, que aún no se sabe o no se quiere decir por qué murió en el centro de Teresa de Calcuta, o Hamid, que se suicidó en Picón de Jarama. Es cierto que gracias a estas denuncias, desde el año 2009, 2010 y 2011, y por desgracia, gracias a estas muertes, se han avanzado por parte de las instituciones. Las instituciones se pusieron las pilas y avanzaron. De hecho, la Ley de Protección de Infancia y Adolescencia 26/2015 avanzó en muchísimas cuestiones como, por ejemplo, es la regulación de los centros terapéuticos y, por ejemplo, también el fomentar y el recomendar el acogimiento familiar por encima de la institucionalización en los centros. Pero lo que está claro es que lo que pasa hoy en el barrio de Hortaleza, señor consejero, y lo que ha denunciado Raíces en los últimos 2 meses, y lo que yo, de hecho, denuncié antes de este verano, no es ni nuevo ni se puede reducir a un conflicto entre unos menores que inhalan pegamento y, de hecho, son inmigrantes y unos trabajadores que son víctimas. Creo que el problema es evidente que es mucho más profundo y creo que si quiere trabajar por la dignificación de los educadores sociales y respetarles, deberían hacer políticas que vayan encaminadas a acabar con la precariedad que sufren estos trabajadores y a mejorar sus condiciones de trabajo. De hecho, creo que no se trata de buscar ni buenos ni malos, y esto, de hecho, no le hace ningún favor ni a la infancia, ni a los trabajadores, ni a las familias, ni a los madrileños. Como ya se ha dicho, se trata de un modelo, el modelo que tenemos, un modelo en el que el 42% de los menores están institucionalizados, y es un modelo y un sistema de protección que no es obra del desarrollo natural, del desarrollo de la naturaleza, sino que está, de hecho, fomentado por ustedes, los que han gobernado en la Comunidad de Madrid desde hace muchísimo tiempo. Y es un sistema, un modelo de protección que se caracteriza por varias cuestiones. Desde mi punto de vista, por la opacidad, también por la degradación a través de los recortes y la falta de recursos, por otra parte, por la privatización y, por tanto, por el fomento del negocio de algunas empresas con los derechos de la infancia y, por último, con la desigualdad, porque, señorías, obviamente la ley dice que a una familia no le pueden quitar la tutela de su hijo o su hija por el hecho de no tener el suficiente, por una cuestión económica, pero la realidad es que la mayoría de los chicos que están en el sistema de protección provienen de barrios de la periferia de Madrid y, desde luego, de familias desestructuradas que tienen que ver con las políticas de austeridad que ustedes han aplicado. En primer lugar, con respecto a la opacidad, como decía, creo que el sistema es realmente opaco. Creo que los derechos de la infancia no están garantizados en este modelo. No hace falta volverse al informe del Defensor del Pueblo, a las denuncias de Amnistía Internacional. Yo misma, cuando en julio denuncié la agresión a un chico en el centro de Hortaleza, una agresión por parte de unos vigilantes de seguridad, la respuesta por parte de la consejería y del centro fue muy clara y que demuestra muy claramente lo que es el sistema opaco. En primer lugar, la directora del centro no le quería dar a este chico ni el parte médico de la denuncia, porque como es su tutora legal, pues se podía negar a darle a este chico eso. Y en segundo lugar, qué casualidad que pocos días después de que yo denuncie que ha habido una agresión por parte de unos vigilantes de seguridad a un chico,
Desde la consejería se recomienda a la empresa de seguridad expulsar a uno de los trabajadores, no a los otros, por decir que está pasando información a Podemos. Eso es lo que pasó y esa es la respuesta que ustedes dan desde la consejería cuando hay una persona que denuncia un maltrato hacia un niño o una niña. Mire, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ya que estamos a punto de que sea el Día Internacional del Niño, y la resolución del 2010 aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, dice muy claramente que los niños y las niñas tienen una cosa que es el derecho a ser escuchados. Y creo realmente en que las políticas de infancia que hacen ustedes siempre invisibilizan a los menores y de hecho les entienden antes como un objeto de protección, como un sujeto de derechos. Y esto lo que hace es que acabemos con una serie de políticas y prácticas en este sentido. En segundo lugar, además de la opacidad, la degradación de los servicios y de los recortes. Cuando hablamos de los trabajadores, yo me he reunido con los trabajadores y los trabajadores lo que dicen es que tienen unas situaciones de precariedad que necesitan una respuesta y plantean una serie de cosas que se las traslado aquí ahora mismo. Piden un recurso de primera acogida especializada para la población MENA. Piden jornada completa para los mediadores durante toda la semana, no como hay ahora, que son a media jornada y no dan ni mucho menos para lo que se necesite. Piden un funcionamiento real de la comisión de conflictos, dicen que no hay recursos especializados, por ejemplo, también apoyo psicológico a estos chicos y que no hay suficientes recursos. Y por otra parte, ya se han comentado, pero desde luego estas propuestas no entran en contradicción con las propuestas de Raíces, que creo que son propuestas urgentes. Pero ustedes llevan 8 años recortando en plazas y lo que fomenta esto, obviamente, es que los chicos estén hacinados en estos centros. Por otra parte, el modelo de acogida. A pesar de que la Ley de Protección de Infancia y Adolescencia diga que hay que fomentar el acogimiento residencial, yo creo realmente que ustedes están... el acogimiento familiar, creo realmente que ustedes están fomentando el acogimiento residencial y estén premiando el modelo. No basta decir con que hay que fomentar el acogimiento familiar, hay que poner recursos para ello. Y cuando nos vamos a ver los recursos que ponen para el acogimiento familiar, vemos que a una familia de media le dan 97 euros al mes y a un centro, a una empresa que gestiona un centro, le dan entre 2.000 y 4.000 euros al mes. Esta es la diferencia que hay. Pues no nos pueden decir que realmente están favoreciendo el acogimiento familiar. Pongan recursos para ello y quizás las familias pueden hacerse cargo de estos chicos. Y con respecto a las plazas de los centros, usted decía que realmente estamos avanzando hacia un sistema con centros mucho más pequeños. Bueno, yo le digo, no solamente es un centro con 70 plazas, con los datos que aportan desde la propia consejería, hay un centro que tiene 50 plazas, hay 2 centros que tienen 70, hay un centro que tiene 46, hay un centro que tiene 51, otro que tiene 47, hay muchos centros que tienen más plazas de las recomendadas por las organizaciones internacionales, desde luego que hay muchas más. Y creo que al final, cómo se resuelve esto y la causa fundamental de todo esto es que para ustedes entienden que el sistema de protección es un negocio. De hecho, de los 85 centros, contando con los más pequeños y con los hogares de la Comunidad de Madrid, 61 son privados o de gestión privada. Y, de hecho, Nuevo Futuro, que como decía, gestiona Picón de Jarama, recibe nada menos que 4.000 euros al mes, como decía, frente a los 97 que recibe una familia. Y, en tercer lugar, no hace falta buscar mucho para ver la trayectoria de algunas empresas que gestionan estos centros. Solo le digo 2. En primer lugar, la de Ginso, propiedad de Javier Urra, antiguo defensor del menor. En segundo lugar, Dianova, una reorganización de personas vinculadas a la asociación El Patriarca, catalogado en 1995 en Francia como una secta. Estas son las empresas que gestionan el sistema de protección y los centros de protección para la infancia en la Comunidad de Madrid. Y si toda mi visión que tengo sobre el sistema de protección no le sirve, yo le doy un dato que usted conoce y que creo que es suficientemente objetivo. Solo el 27% de los menores que salen del sistema de protección salen con la ESO. Creo que es un dato suficientemente objetivo para tener en cuenta que hay, desde luego, que el sistema de protección de la infancia no funciona. Y para concluir, le digo que obviamente se requiere una respuesta a la situación de lo que está pasando en Hortaleza y lo que está pasando en el ICE, en tanto primera acogida como en el ICE. Creo que tanto las propuestas de los trabajadores como las propuestas de Raíces es el camino por el que hay que ir, pero creo que se trata de mucho más. Creo que no solamente hay que decir en papeles que hay que fomentar el acogimiento familiar, ir hacia a unos centros mucho más pequeños, sino que hay que poner recursos para ellos y así haremos que el interior superior del menor no se convierta en papel mojado. Muchas gracias.
Gracias, señora